Utilizar etiquetas es algo muy común dentro del mundo del perro y estas etiquetas normalmente vienen a explicar ciertas formas de comportarse los perros y hace que, o por lo menos parece que nos dé la sensación de que estas etiquetas que colocamos a ciertas formas de comportarse explican el por qué el perro hace lo que hace. Esto no solo no es así, las etiquetas que colocamos a los perros no explican el comportamiento y es más, muchas veces pueden hacer que pongamos el ojo de las causas del comportamiento en la propia etiqueta en vez de buscar realmente qué factores, qué variables son las que influyen en la forma de comportarse ese perro. Podemos encontrar diversas etiquetas de diversos tipos, podemos hablar de etiquetas que tienen que ver más con su personalidad, hablamos de perros inteligentes, hablamos de perros, pues testarudos, hablamos de perros aburridos, hablamos de perros nerviosos. También podemos hablar de etiquetas que tienen que ver más, por ejemplo, con los problemas de comportamiento, cuando nos referimos a un perro reactivo, a un perro agresivo, a un perro miedoso, a un perro territorial. También podemos hablar de etiquetas que tienen que ver más con las emociones, un perro miedoso, un perro alegre, un perro rabioso. Y por supuesto también etiquetas que, pues muchas veces tienen una carga moral. Es un perro que se porta mal, es un perro que lo hace por fastidiar, es un perro que es malo, que es desobediente. Todo este tipo de etiquetas, más muchas que colocamos, por ejemplo, dentro del campo profesional, dentro de la etología, dentro de la psicología, los tipos de apego, etcétera, etcétera, hacen que nos dé una falsa sensación de que lo que nosotros estamos buscando, la explicación de determinados comportamientos que nosotros en un momento dado podemos estar buscando, nos dé la sensación de que con esas etiquetas estamos explicando algo. Y bajo mi punto de vista, y como voy a desarrollar en este vídeo, nada más lejos de la realidad. Lo primero sería entender que cuando yo, por ejemplo, llamo a un perro que intenta agredir a otro perro y yo digo que eso que hace ese perro es porque es agresivo, realmente no estoy explicando nada. Realmente lo único que estoy haciendo es describiendo el hecho que hace el perro, que es sencillamente atacar o intentar agredir a otro perro, por ejemplo. Sé que lo he hecho en diferentes vídeos, pero quiero que sea un concepto que se quede lo más claro posible porque me parece muy relevante para el devenir de muchos de estos episodios y para intentar segmentar muy bien qué es lo que vamos buscando cuando hablamos de causas del comportamiento. La diferencia entre descripción y explicación es que cuando hablamos de descripción estamos describiendo la forma en la que se está comportando, por ejemplo, en este caso, un perro. Hablamos de un perro que ataca, que coloca la boca de una determinada manera, que gruñe, que ladra, que coloca la cola también de una determinada manera, la posición corporal, su lenguaje facial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es una descripción de un hecho que es objetivo, que es visible a la vista de todos, pero que no es una explicación. Cuando buscamos una explicación, la pregunta o las preguntas que deberíamos responder sería ¿por qué o para qué ese perro está haciendo lo que está haciendo? Y esa parte es fundamental para entender que muchos perros pueden intentar agredir bajo el mismo tipo de comportamiento que es el que entendemos todos por agresión, pero que esos porqués o para qué son tan diferentes como individuos hay. ¿Por qué? Porque cuando analizamos determinados tipos de comportamiento a nivel individual, tenemos que entender a ese perro de forma concreta y no a cómo se comportan los perros agresivos en general, sino atendemos en este caso a la individualidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la explicación es algo mucho más complejo que lo que es la descripción. Por lo tanto, cuando hablamos de la etiqueta, cuando hablamos de que el perro es agresivo, cuando decimos es agresivo no estamos diciendo nada más
cómo es su forma de comportarse, que es la de la agresión, que es la descripción. Por lo tanto, las etiquetas no forman parte de la causa, sino que forman parte de una mera descripción de un hecho objetivo, visible por todos y que raro sería no llegar a acuerdos de lo que estamos viendo. Ahora bien, la dificultad, y ahí es donde muchas veces vamos a encontrar mucho más problemas para llegar a acuerdos, es en intentar descifrar las variables de las cuales ese comportamiento es función. Y ya sabéis que me gusta mucho hablar desde un término funcional. Una etiqueta no identifica en sí mismo esas variables. Y esa parte es súper importante, ¿no? Al final las etiquetas son atajos lingüísticos. No es nada malo utilizar una etiqueta. De hecho, es muy bueno para entendernos y comprendernos entre nosotros. Cuando yo me refiero a que un perro es miedoso, es fácil identificar a otra persona, cuando yo le quiero contar pues que un determinado perro pues huye, cuando ve a otros perros, se coloca, no sé, en posición de sumisión, se esconde, etcétera. Y cuando yo digo que ese perro es miedoso, como atajo lingüístico para explicar o para, por ejemplo, en este caso, describir lo que hace el perro, es fácil y es totalmente útil simplificar lo complejo. Luego ya tendríamos que analizar por qué ese perro se comporta de esa manera. Y repito, como atajo lingüístico no hay ningún tipo de problema, pero como veis, pues a la hora de explicarlo es totalmente distinto. Lo que quiere decir es que un mismo nombre, por ejemplo, un perro reactivo, a lo que denominamos todos más o menos, aunque a veces pueden haber discrepancias, pero bueno, nos entendemos cuando, por ejemplo, queremos hablar de un perro reactivo, un mismo nombre puede tener historias detrás, explicativas, totalmente diferentes, que siempre se van a tener que, como digo, analizar desde un punto de vista individual. ¿Por qué es tan importante salirnos de la etiqueta? Entre otros muchos motivos, voy a mencionar unos cuantos, pero ¿por qué es tan importante salirnos de la etiqueta? Mirad, cuando, por ejemplo, decimos que, vuelvo un poco al comentario, ¿no? Cuando decimos que un perro agrede y yo pregunto por qué agrede, si nosotros volvemos a colocar la etiqueta, si nosotros decimos que agrede porque el perro es agresivo, yo tendría que volver a buscar causas, tendría que volver a preguntar por qué el perro es agresivo. Y si tu contestación es porque agrede, estamos cayendo en una pseudoexplicación circular. ¿Esto qué quiere decir? El perro agrede porque es agresivo, y si yo vuelvo a preguntar por qué es agresivo, es porque agrede. ¿Qué es lo que quiere decir? Que para poder dar una explicación necesitaríamos salir de esta explicación circular para poder, como digo, encontrar las variables que son las que sujetan ese comportamiento que el perro hace, que es agredir, y que por lo tanto, eso que cuando el perro actúa de una determinada manera, decimos que el perro es agresivo. Aparte de este problema que, pues llamamos pseudoexplicación circular, hay otros muchos, como por ejemplo, cuando colocamos una etiqueta al perro, esto genera un sesgo en el observador. Cuando nosotros no paramos de ver a un perro y lo tenemos como muy identificado, como miedoso, parece que solo estemos mirando el miedo en ese perro cada vez que lo miramos. Y esto es muy común. Siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de la típica situación de que a lo mejor estás obcecado con que te vas con que quieres un coche, por ejemplo, y te lo quieres comprar y estás ahí pensándotelo, si lo compras, si no, estás buscando precios, etcétera, y de repente ese coche que te gusta tanto, ese coche que lo tienes todo el día en la cabeza, que no paras de mirar precios, que no sé, que estás todo el tiempo pues dándole vueltas, resulta que de repente, cuando vas por la carretera, cuando vas con el coche, cuando vas paseando por la calle, resulta que todo el tiempo vas viendo ese coche.
¿Por qué? ¿Y esto por qué ocurre? Porque se genera en nosotros una percepción del ambiente en el que cosas que nosotros tenemos interiorizadas en ese momento es fácil identificarlas en el mundo que nos rodea. ¿Qué es lo que ocurre? De una forma parecida, no digo que sea totalmente igual, pero de una forma parecida, esto ocurre de la misma manera cuando vemos a un perro desde el punto de vista de la etiqueta. También ocurre con las personas. Si yo veo en un perro, que es un perro miedoso, todo el tiempo cualquier mínimo indicio de tipo de comportamiento que parezca en su forma que pueda ser de miedo, yo enseguida lo voy a estar identificando. ¿Por qué? Porque tengo muy arraigado por hechos que que me pueden haber contado, o que si es mi perro, por ejemplo, pues digamos que es un comportamiento muy saliente, el tema del miedo, pues va a estar más metido en mi cabeza, pues esa parte es la que digamos que cualquier comportamiento, aunque no sea de miedo, nuestro sesgo puede estar identificando el miedo constantemente, incluso en contextos donde no se está dando las respuestas de miedo. Dentro de poco haré un vídeo, porque esto es algo en lo que caí yo con un perro que adopté. No lo voy a contar ahora, pero sí que tengo preparado un vídeo para esto porque inevitablemente a mí me ocurrió. Vi en mi perro muchos comportamientos de miedo, pero que realmente tal vez no eran así. Podían haber un componente, pero realmente bajo mi criterio, bajo mi forma de verlo y sabiendo que siempre parto, como siempre os digo, de una hipótesis que en sí mismo pues no puedo contrastar, pero que mi impresión era que no era todo el tiempo miedo y eran otras muchas cosas, pero a través de todo el tiempo estar hablando de un perro miedoso, pues eso generó en mí un sesgo hacia mi propio perro. Y es algo que lo sé de primera mano, pero que también sé que eso hace que todo el tiempo estemos viendo en un individuo aquello que nosotros hemos identificado como etiqueta y que hemos catalogado a toda una personalidad, a todo lo que es un individuo de una determinada manera, cuando, y aquí viene una de las claves, el perro, la persona, el individuo en cuestión, no es siempre eso. Porque siempre tenemos que recordar que nosotros respondemos con miedo, respondemos con alegría, respondemos con sarcasmo, respondemos con el tipo de respuesta que respondamos en cualquier contexto debido precisamente a esto, o una respuesta al entorno, a una respuesta al mundo que nos rodea. Por lo tanto, un perro no es miedoso todo el tiempo. Es verdad que puede ser un comportamiento más visual, que podamos más saliente en su día a día, que pueda resultar más evidente para nosotros y por lo tanto podamos catalogarlo de que es un perro miedoso. No ocurre nada, vuelvo a decir, con toda esa parte que tiene que ver para entendernos. Pero no podemos olvidar que el perro no es miedoso todo el tiempo, porque eso es lo que digo que nos aleja de intentar ver cuándo el perro responde con miedo y cuándo no. Y cuando responde con miedo, identificar la pregunta que os decía antes, por qué y para qué ese comportamiento se está dando, ese comportamiento que tiene que ver con el miedo. Porque muchas veces al final hacemos predicciones que se están cumpliendo solas en base a la etiqueta. Y creo que la mejor forma de intentar identificar qué es lo que le ocurre a un perro en una determinada situación es analizar qué es lo que está ocurriendo en ese contexto, para también darnos cuenta que cuando ese contexto no se está dando y se está dando otro, el perro también se está comportando de otras formas. Es más, esas otras formas de comportarse en otras situaciones son o pueden ser algo a lo que acogernos a nivel de intervención. Porque si yo tengo un perro que sí, es un perro miedoso, pero en otros contextos es un perro más sólido, es un perro que tira más hacia adelante, es un perro más alegre, es un perro con más ganas, es un perro con más motivación, puedo, esto que llamamos muchos de nosotros las fortalezas del perro,
podemos dar pie a que esas situaciones aparezcan más número de veces en su día a día y también, por supuesto, implementar esas situaciones para que el perro pueda responder todavía con más tipos de comportamiento de este tipo que tendrían que ver más con estar alegre, con generar conductas que puedan ser, que tengan que ver, sobre todo especialmente, con el bienestar, para después, como digo, esto ya más a nivel interventivo, poder extrapolar esos tipos de comportamiento a las situaciones que son pues más desagradables para el perro o que, bueno, o que le impiden tener una vida pues más funcional. Una etiqueta muy al hilo de todo lo que os estoy contando. Una etiqueta al final es saber qué es lo que hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y, como digo, la respuesta de el por qué lo hace. Es lo que nosotros tenemos que intentar identificar. Os digo muchas veces que cuando intentamos analizar un comportamiento tenemos que ver dos partes que para mí son las principales, que es principalmente todo lo que tiene que ver con las conductas propias de la especie, toda la parte filogenética, toda la parte en la que la evolución ha seleccionado ciertos tipos de comportamiento y que por lo tanto ese perro, pues con toda esa predisposición evolutiva, pues esos tipos de comportamiento pues van a aflorar a nivel individual, pero también está la otra parte, que no es un versus, sino es algo totalmente complementario, que es toda la parte aprendida, que es toda la parte de que cuando un individuo nace, se desarrolla en un contexto y todas esas predisposiciones evolutivas se van moldeando para dar pie a su forma de comportarse, como digo, a nivel individual. Y ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que intentar ver en ese perro. Y repito, colocar la etiqueta nos puede dar o puede dar lugar a no conseguir dar explicaciones que sean más adecuadas, más fidedignas, y por lo tanto nos pueda, aparte de otras, entre otras muchas cosas, y no dar con la explicación correcta, que ya me parece bastante grave, pero también a la misma vez nos puede sesgar, y este sesgo de confirmación, ¿no?, de que lo que está ocurriendo es lo que nosotros ya interpretamos, pero no en base a un análisis sólido, sino en base a esa interpretación de esa etiqueta. Como veis, esto daría para mucho. Cuando hablamos de causas comportamentales, en muchas ocasiones intentamos buscar las causas en el propio individuo. Y esto es algo muy común. Y está claro que el individuo responde. Y podemos encontrar, según lo que queramos seleccionar y por qué lo queramos seleccionar, lo podemos encontrar en la propia respuesta. Podemos hablar de la emoción, podemos hablar de la biología, podemos hablar del carácter general, podemos hablar de la historia de vida, etc. Pero no podemos olvidar que cuando vamos a ayudar a un perro, por ejemplo, si hablamos de problemas de comportamiento, cuando queremos ayudarle, nosotros lo único que podemos hacer, a nivel comportamental, repito, es modificar su vida, modificar su contexto, para, por lo tanto, modificar su historia de vida. A su vez, el aprendizaje, los nuevos aprendizajes que va obteniendo, y a partir de ahí, esas nuevas formas de comportarse en función, como digo, de esa interacción con el entorno, de esa interacción con el mundo que le rodea. Espero que más o menos haya podido quedar claro el por qué las etiquetas tienen una funcionalidad, que es la de poder transmitir de manera escueta qué es lo que le puede ocurrir a un perro, o cómo es su personalidad, o qué tipo de emociones son las, como digo, las más salientes en su día a día, etcétera, etcétera. Pero para nada cumplen la función explicativa del por qué hace lo que hace. Y no solo eso, además conlleva
que en muchas ocasiones cataloguemos a un perro como un todo, como un reactivo, como un miedoso, como un agresivo, cuando el perro, seguro, estoy convencido de que no todo el tiempo es de esa manera en la que lo estamos encasillando, sino que el perro responde a las diversas situaciones de su día a día de diferentes maneras y por lo tanto un buen análisis en el que quitemos todas las etiquetas y nos centremos en el por qué el perro hace lo que hace, me parece una muy buena forma para poder explicar el comportamiento y por lo tanto poder ayudarle de la mejor manera posible. Por lo tanto, ya sabéis para qué sirven las etiquetas y sobre todo, para qué no. Un abrazo a todos.